Entonces, lo último que nos queda por ver de esta clase de dinámica 2 es el concepto de elasticidad, que es una de las fuerzas importantes también con las que vamos a trabajar. La elasticidad se define como la tendencia que tienen algunos objetos a volver a la posición o al estado original en el que se encontraban antes de ser deformados, ¿ya? ¿Qué significa esto? Y lo vivimos nosotros de manera cotidiana. Por ejemplo, si tenemos una varilla, ¿cierto? Nosotros podemos doblar esa varilla haciendo una fuerza, pero desde el momento en que dejamos de hacer la fuerza, por ejemplo, yo tengo mi regla aquí, ¿ya? Yo la puedo doblar porque estoy ejerciendo una fuerza sobre ella, pero si yo dejo de aplicar esta fuerza, la regla vuelve a su posición original, ¿cierto? Si la empujo hacia el otro lado y la suelto, también vuelve a su posición original. Esta capacidad de volver a la posición original o al estado original, a pesar o cuando cesan las fuerzas que hacen que se deforme, se llama la elasticidad de un cuerpo, ¿de acuerdo? Lo podemos ver aquí en el ejemplo de la regla, como les mostré recién, es lo que le ocurre a los arcos cuando yo tiro la cuerda del arco, el arco se deforma, ¿cierto? Se dobla un poco. Y cuando uno suelta la cuerda, el arco vuelve a su posición original y la flecha sale disparada. También lo vemos, por ejemplo, en los atletas que saltan con estas garrochas, ¿cierto? Y se doblan hasta tal punto que a veces pareciera que se fueran a quebrar y a veces se quiebran, ¿ya? Pero se doblan hasta tal punto que al recuperar su posición original, este hombre sale disparado por encima de una valla, ¿ya? Los músculos también son, ahí me tengo que correr un poquito, son elásticos, ¿cierto? Un músculo se puede estirar y se puede encoger, ¿cierto? Se puede contraer de tal manera de que yo puedo tener este estiramiento y acortamiento del músculo en torno a una posición de reposo. Los músculos en ese sentido también son elásticos. Si nosotros tratamos de aproximarnos un poco más formalmente a lo que es la fuerza elástica, podemos hacer el siguiente tipo de experimentos. Tenemos aquí un soporte del cual cuelga un resorte sin nada más. En estas circunstancias, en las que el resorte no tiene ningún otro cuerpo adherido a él, tiene un largo determinado, ¿cierto? Y a ese largo le llamamos el largo natural, que es el largo que tiene el resorte cuando no tiene nada más que sí mismo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo en la punta del resorte pongo un peso, como este que está aquí, un ganchito con una masa? El resorte ya no va a estar en su largo natural, sino que va a estar un poco estirado, ¿sí? Producto de que yo le colgué este ganchito. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de la masa esta que cuelga del resorte, voy a tener que esa masa, que en este caso está en reposo, ¿cierto? Yo la colgué y quedó ahí, en reposo. Tiene una fuerza de peso que actúa sobre ella igual a mg y tiene también la fuerza que hace que no caiga, que en este caso es la fuerza que ejerce el resorte sobre esa masa. Esa fuerza es una fuerza que nosotros llamamos fuerza elástica y que es la fuerza de restitución del resorte, ¿ya? Es una fuerza que apunta en la dirección de que el resorte vuelva a estar en su largo natural, ¿de acuerdo? Si yo tomo un resorte cualquiera y lo estiro, va a aparecer una fuerza que va a tratar de hacer que el resorte vuelva al estado del largo natural que tenía. Si yo lo comprimo, voy a sentir que hay una fuerza que va a apuntar hacia el otro lado, tratando de que el resorte también vuelva a su estado de largo natural. El hecho de que estas fuerzas tengan como objetivo, entre comillas, volver al resorte a su tamaño original, a su largo natural, hace que nosotros les llamemos fuerzas de restitución, porque tienen como objetivo volver al cuerpo a su estado original, sin deformación, ¿de acuerdo? Si nosotros prolongamos este experimento y vamos poniendo masas sucesivamente mayores, lo que vamos a observar
es que el largo del resorte va a ir aumentando, ¿ya? Y como estas masas están todas en equilibrio, la fuerza elástica esta que aparece sobre la masa y que la mantiene en reposo, y que en este caso es igual al peso, ¿cierto? Va a ir aumentando también. En este caso es mg, ¿cierto? En este caso también va a ser mg, pero como m es mayor, va a ser mayor, ¿de acuerdo? Y por lo tanto yo puedo medir, midiendo la deformación del resorte, puedo comparar o relacionar qué pasa con el estiramiento del resorte entre su largo natural y lo que se estira, o sea, puedo tirar una línea aquí y ver cuánto más ha crecido el resorte en función del peso total agregado. Y si yo hago eso, lo que voy a encontrar, ¿cierto?, es que voy a ir viendo que estos delta X que van aumentando, ¿cierto?, va aumentando el estiramiento del resorte, son proporcionales a la fuerza elástica que aparece, ¿cierto?, actuando sobre esas masas. A raíz de eso, se propuso y se establece más bien la ley de Hooke, que nos indica que la fuerza elástica es proporcional a la deformación y que tiene una constante de proporcionalidad que es igual a K, que le llamamos constante elástica, ¿ya? Esta constante elástica de los cuerpos depende del cuerpo con el que yo esté tratando, ¿ya? Entonces, la ley de Hooke indica varias cosas. En primer lugar, esta proporcionalidad entre la deformación y la fuerza. ¿Qué significa que sea proporcional? Que mientras más estiro yo un resorte, mayor es la fuerza de restitución. Si lo estiro un poquitito, la fuerza de restitución es poquitita. Si lo estiro más, la fuerza de restitución es mayor. Mientras más lo estiro, mayor la fuerza de restitución. Mientras más lo comprimo, mayor la fuerza de restitución. La constante de proporcionalidad es la elasticidad propia del cuerpo. Esta constante depende del material del cuerpo, del material del resorte. Y ojo aquí que hay un signo menos, ¿ya? Este signo menos lo que nos está indicando es la dirección de la fuerza elástica. Si yo estoy estirando el resorte, ¿sí?, y estoy teniendo deltas X que son positivos, ¿ya?, voy creciendo hacia los positivos, estirando mi resorte, la fuerza elástica va a aparecer hacia la dirección opuesta del estiramiento. ¿Se fijan? Aquí el estiramiento va creciendo en este eje y la fuerza elástica va creciendo en la dirección opuesta. Eso está dado por ese signo menos. Si yo lo estuviera comprimiendo, tendría deltas X negativos y la fuerza elástica en este caso apuntaría en el eje positivo, ¿de acuerdo? Y esta es la ley de Hooke que nosotros vamos a utilizar para referirnos a fuerzas elásticas y a resortes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos aquí una pared, ¿cierto?, en la cual está adosada un resorte y que en su otro extremo tiene pegada una masa, ya un bloque. El resorte tiene una constante elástica igual a 15 newtons partido por metro. Existe una distancia de 5 centímetros, ¿ya?, entre el punto B y el punto A. Vamos a suponer que no hay roce entre la caja y el piso, ¿ya? Y lo que está ocurriendo entonces es que yo voy a tomar el resorte en A y lo voy a empujar hasta B, ¿ya? Y lo voy a desplazar 5 centímetros hacia la izquierda, ¿de acuerdo? La masa del bloque es de 50 gramos. Lo primero que les preguntan es, ¿qué significa el K? ¿Ya? Significa lo que acabamos de discutir, que cuando yo cambie el largo del resorte en 1 metro, ¿sí?, la fuerza que va a aparecer va a ser igual a 15 newtons. Si yo lo empujo 2 metros, la fuerza que va a aparecer va a ser igual a 15 por 2 igual a 30 newtons. ¿Sí? Es la constante de proporcionalidad. La fuerza que va a aparecer luego de que yo comprima el resorte, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta?
Si este era el largo natural, el que yo tenía en A, y yo estoy comprimiendo el resorte, ¿cierto? Estoy haciendo un desplazamiento hacia la izquierda, por lo tanto la fuerza elástica va a apuntar hacia el otro sentido, ¿cierto? Si nosotros lo analizamos haciendo un diagrama de cuerpo libre, vamos a ver que si hago un diagrama de cuerpo libre sobre nuestro bloque, voy a tener la fuerza peso, mg, la fuerza normal en el eje Y, y en el eje X entonces esta fuerza elástica que va a apuntar hacia la derecha, puesto que yo estoy comprimiendo el resorte, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X será igual a la fuerza elástica, es la única que aparece aquí, igual a menos K por delta X. Si yo conozco la fuerza elástica cuando tenga esta compresión de 5 centímetros, ¿cierto? Puedo conocer la aceleración. Entonces, calculo, ¿cierto? La fuerza elástica porque yo sé que es menos K por delta X, o sea, menos 15 por 5 centímetros, que son 0,05 metros. Y eso me da un total de 0,75 newtons hacia la derecha, por eso es que está positivo, ¿de acuerdo? Esta fuerza es igual a la sumatoria de fuerzas en X, puesto que no hay ninguna otra. Por lo tanto, va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y como conozco la masa, puedo despejar la aceleración y eso va a dar un valor de 15 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a la pregunta de ¿qué ocurre cuando la caja y el resorte se liberan? Yo lo comprimí. Si yo lo suelto, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Lo que va a pasar es que dado que la única fuerza que hay apunta hacia acá, el bloque se moverá entonces hacia la derecha, acelerando hacia la derecha. Cuando pase por el punto A, ¿sí? La aceleración será igual a esto que yo acabo de calcular. ¿Será menor o será cero? No olviden que el punto A era el punto desde donde yo empecé y que era igual al largo natural, ¿ya? Y yo lo comprimí hasta B. ¿Qué irá a pasar? Yo sé que muchos de ustedes podrán estar tentados de decir, la aceleración va a ser igual a 15, profesora, si lo acabamos de calcular. Pero ojo, que acabamos de calcular la fuerza elástica cuando el resorte está comprimido en B, ¿sí? Y no se olviden que la fuerza elástica no es constante, es variable, varía según la compresión o estiramiento del resorte. Por lo tanto, en B va a tener un valor de 0,75 newton hacia la derecha, pero en la medida que si yo suelto este bloque, el resorte se va a ir estirando, la fuerza elástica va a ir disminuyendo, puesto que el valor de deformación, de compresión, va a ser cada vez menor. Cuando yo pase por el largo natural, no hay deformación del resorte, ¿sí? El resorte ahí no está deformado. Por lo tanto, si yo tuviera que hacer un diagrama de cuerpo libre justo en A, esta fuerza elástica valdría 0. Por lo tanto, la aceleración en ese punto es 0. Esto no significa en ningún momento que la velocidad es 0. Por favor, no nos confundamos con eso. Significa que el cuerpo en B, ¿sí? El resorte le aplicó una fuerza igual a la fuerza elástica, que lo hizo acelerar hacia A. Y que en la medida que se iba descomprimiendo, la fuerza elástica fue cada vez menor. ¿De acuerdo? Fue cada vez menor. Hasta que pasó por el punto A, donde esa fuerza elástica se hizo 0. Por lo tanto, la aceleración se hizo 0. Pero si venía con una velocidad distinta de 0, sigue con esa velocidad. ¿Ok? No se detiene mágicamente al llegar a A. Solo la aceleración se hace 0. ¿Ok? Ojo con esos detalles. ¿Ya? En resumen, en toda la clase de hoy lo que hemos visto
es que entre dos superficies en contacto siempre se observa una fuerza de roce cuando una de ellas trata de moverse con respecto a la otra, ¿ya? Recordemos que cuando están en reposo, ¿ya? Cuando una trata de moverse, aparece una fuerza de resistencia, ¿cierto?, que le impide moverse. Y a ese roce le llamamos roce estático, ¿ya? Ese roce estático es variable, ¿sí? Y se va a ir como adecuando a la fuerza con la que yo trate de mover el cuerpo que quiero deslizar, ¿sí? Y va a ir aumentando en la medida que aumenta esa fuerza hasta un valor máximo, ¿sí? La fuerza de roce estático tiene un valor máximo, que cuando yo lo supero, ¿sí?, el bloque se empieza a mover. En ese momento aparece otra fuerza de roce diferente que le llamamos roce cinético, porque tiene que ver con los cuerpos que se están moviendo. Y es generalmente menor a la del roce estático, ¿de acuerdo? La tensión, vimos, es una fuerza que transmiten las cuerdas y que tiene la misma magnitud en todos los puntos de la cuerda, ¿ya? Y esto es importante. La fuerza elástica, que es lo último que vimos, es una fuerza de restitución o de restauración, ¿sí?, mediante la cual los cuerpos recuperan su forma natural, su forma original, ¿de acuerdo? La forma en que suelen estar en equilibrio. En el caso del resorte es su largo natural, ¿de acuerdo? Y vimos también entonces que la ley de Hooke relaciona el tamaño, la magnitud, ¿ya?, de la fuerza elástica con la cantidad de deformación que yo le aplico a este elástico o a este resorte. Y la relaciona de tal manera en que la fuerza elástica va a ser igual a menos K por delta X, ¿de acuerdo? Donde el K es la constante de proporcionalidad y que depende, ¿cierto?, del material del que yo esté hablando. Y el menos viene dado porque me indica que la fuerza elástica o de restitución va a aparecer en la dirección opuesta a la deformación que yo esté aplicando. Y lo vimos recién en el caso del resorte. Eso era lo que les quería contar para esta clase de Dinámica 2. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa lo vemos en seminario y ahí aclaramos las dudas que puedan haber quedado. Me despido, que estén muy bien y nos vemos en una próxima emisión de estos videos de física. Chao, chiquillos.